Bueno, el tromboembolismo pulmonar es una de las patologías que encontramos bastante común en la emergencia, que lamentablemente es infradiagnosticado, se nos pasa en la gran mayoría de veces. Por el motivo principal que tiene una diversidad de sintomatología que vive el paciente. ¿Qué cosa es? ¿Cuál sería la definición de TEP? Es una obstrucción de la arteria pulmonar con una de sus ramas por un trombo originado en otra parte del cuerpo. Principalmente el sitio de liberación del trombo es a nivel iliofemoral o a nivel del hueco popliteo. No solamente, como le digo, cuando el trombo está adosado a un vaso, ese trombo, y cuando se libera se convierte en un émbolo. Los émbolos pueden ser sépticos, como en el caso de la endocarditis bacteriana, pueden ser de líquido amniótico, en el caso de las puérperas, pueden ser por émbolos grasos, como se vería en los pacientes con pólipos hematizados o los grandes quemados. Y también los émbolos gaseosos que se ven en los pacientes obusos, ¿no? Eso sería más o menos la definición de lo que es un TEP. Bueno, la epidemiología, lo más común es hombres 2 veces que las mujeres, 2 a 1. Más común después de los 75 años y es una causa común de muerte súbita, ¿no? Cardíaca. La prevalencia, más o menos se dice que es la tercera causa de muerte cardiovascular aguda. 600.000 casos son diagnosticados en los Estados Unidos al año. De 29 a 78 por cada 100.000 habitantes y más o menos de 100 a 180.000 muertes asociadas a TEP. La mortalidad no tratada es hasta del 30%. Normalmente la formación del trombo tiene que ver mucho con la famosa tirada de Virchow, ¿no? Donde se produce pues, la lesión endotelial, la éstasis venosa y la hipercoagulidad. No, todo esto no va a llevar a la formación del trombo. Los factores que nos tienden a producir el trombo hay factores fuertes, moderados y débiles. Por ejemplo, factor fuerte para la lesión endotelial es fractura de extremidad inferior o trauma mayor. Factores fuertes para la hipercoagulidad es hospitalización por falla cardíaca o fibrilación auricular en los últimos 3 meses. IMA en los últimos 3 meses y tromboembolismo venoso previo. Un factor fuerte también para éstasis sanguínea tenemos reemplazo de rodilla principalmente, ¿no? Y lesión de la médula espinal. Luego tenemos los factores moderados para la lesión endotelial, tenemos los catéteres intravenosos. Moderados para hipercoagulidad tenemos el cáncer, las infecciones, la trombofilia, la trombosis no superficial, enfermedad inflamatoria intestinal, transfusiones de bacterias regulares, quimioterapia, agentes estimulantes de eritropoiesis y terapia anticonceptiva oral y el periodo postparto también. Y factores moderados para éstasis sanguínea tenemos el ACV con parálisis y cirugía artroscópica de rodilla. Y los factores débiles para lesión endotelial, diabetes mellitus, hipertensión arterial, obesidad, la obesidad mórbida y la edad avanzada. Factores débiles para la hipercoagulidad tenemos el embarazo. Y los factores débiles para éstasis venosa tenemos la pena varicosa, la inmovilidad, el descanso de cama por más de 3 días y la cirugía laparoscópicas. Entre los problemas que tenemos nosotros, el principal problema es el intercambio gaseoso, ¿no? que es anormal en estos pacientes. Si nosotros vemos esta figura, tratemos de ver, tenemos una arteria, un vaso con sus ramificaciones, uno que se va para la parte superior que está obstruido. El pasaje de sangre por esa parte obstruida puede ser nulo o puede pasar algo de sangre. La parte que pase sangre va a ser bien
va a haber un buen intercambio gaseoso, porque va a haber buena cantidad de sacos celulares. Lo malo es que va a haber poca cantidad de sangre, ¿no? Va a ser, esa sangre que va a pasar va a salir oxigenada. Si vamos a la parte inferior, vemos que la sangre que no ha podido pasar por esa obstrucción se va a ir en mayor cantidad por otro tipo de vasos. Lamentablemente, la cantidad de sangre que pasa por esos vasos no va a encontrar recíprocamente sacos celulares, o menos sacos celulares que la cantidad de sangre que está pasando. Entonces, el problema va a ser que va a haber hipoxemia. Ya, esa sería más o menos la forma del intercambio gaseoso anormal en estos pacientes. Ahora, el siguiente es el compromiso cardiovascular que se presenta en los pacientes. Nosotros sabemos pues que la arteria aorta manda toda la sangre oxigenada a todo el cuerpo y regresa a través de las venas, sube a través de la vena cava hacia el corazón derecho, hacia la parte derecha del corazón. Y del ventrículo derecho, a través de la arteria pulmonar, va a ir la sangre para oxigenarse hacia el pulmón. Si nosotros encontramos una obstrucción en alguna parte de la arteria pulmonar, vamos a producir en forma retrógrada problemas. Si vemos el segundo cuadrito, vemos que al tratar el ventrículo derecho de pasar esa obstrucción, se va a dilatar, va a haber dilatación del ventrículo derecho. Esta dilatación del ventrículo derecho en forma retrógrada va a producir insuficiencia de la válvula tricuspídica, ¿no? Va a haber aumento de la tensión de la pared del ventrículo derecho y va a haber mayor demanda de oxígeno, no del ventrículo derecho, porque está trabajando más. Recordarle que el ventrículo derecho, su función no es hacer eso, su contractibilidad es diferente a la del ventrículo izquierdo. Entonces, en este momento está haciendo mayor trabajo el ventrículo derecho, va a haber mayor demanda de oxígeno. A la vez mayor demanda de oxígeno, se va a producir probablemente una isquemia del ventrículo derecho, lesión estructural del ventrículo derecho. Al producir una lesión estructural del ventrículo derecho, va a haber menor contractilidad del ventrículo derecho, no va a poder bombear la sangre. Entonces va a haber una disminución del gasto cardíaco del ventrículo derecho. Al haber menos gasto cardíaco del ventrículo derecho, va a haber también menor cantidad de sangre que va a llegar al ventrículo izquierdo, ¿no? Al haber menor cantidad de sangre en el ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco va a caer. Va a haber hipotensión e hipoperfusión tisular. ¿No? Esta hipoperfusión va a producir una presión, va a disminuir la presión arterial, y lo principal, va a haber una disminución de la perfusión a nivel de las arterias coronarias a nivel del ventrículo derecho. Esto va a llevar a problemas estructurales y mayor isquemia del ventrículo. Lamentablemente, todo esto, lo que estamos explicando, va a llegar a la muerte del paciente por un choque. El choque se utiliza, es uno de los tipos de choque que hemos visto ya, creo, con ustedes, el choque obstructivo. Bueno, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Como yo dije inicialmente, estos pacientes son infradiagnosticados, ¿no? Porque vienen con muchas sintomatologías. Una de las primeras es la disnea, ¿no? Es por la hipoxia. El dolor torácico político que se ve porque se produce lesión a nivel periférico, la tos, el síncope por disminución del gasto cardíaco, no por hipotensión. La fiebre también cuando se producen muchos reactantes inflamatorios en estos pacientes, la hemoptisis, y lo último es la inestabilidad hemodinámica. El último, el signo de trombosis venosa, no es como viene el paciente, ¿no? Pero podemos explicarnos toda esta sintomatología al problema de la trombosis venosa que puede estar produciéndose, ¿no? Entonces, si tenemos algún paciente que revisamos y vemos un signo de trombosis venosa, nos viene por tinea súbita, nos viene por dolor político, la primera posibilidad que tenemos que asumir es ser una tromboembolia pulmonar, ¿no? Lamentablemente no es así, no todos los pacientes nos llegan así, ¿no? Muchas veces nos llega un paciente con síncope, se cae el paciente y nosotros podemos asumir que sea una hipoglicemia, que sea un ACV, que sea un TIA, y muchas veces nos olvidamos o no lo diagnosticamos, no pensamos realmente en una tromboembolia pulmonar. Por eso le decía que es uno de los grandes problemas que se nos pasa en las unidades de emergencia. Como
ello, las manifestaciones clínicas son inespecíficas, ¿no? La intensidad de la manifestación clínica va a depender, primero, del grado de obstrucción, ¿no? del lecho vascular, ¿no? Y la segunda es ver cómo está la reserva cardiopulmonar del paciente, cómo estuvo antes el paciente. Los signos y síntomas, lo principal es la disnea súbita. Recordar, el paciente con disnea súbita, la primera posibilidad que debemos pensar es una tromboembolia pulmonar. Eso es lo más común, lo principal. Pero no todos nos vienen con disnea súbita, porque si nos vienen con disnea súbita, dificultad respiratoria, la primera posibilidad es esa, pero no todos nos llegan así. La segunda es el dolor torácico, tipo pleurítico de 50-75%. Paciente que llega a la emergencia con dolor torácico, siempre asumimos que pudiera ser un síndrome coronario agudo. ¿No? Eso es lo que siempre pensamos. Pero tenemos que tener de ahora en adelante pensando que pudiera ser una tromboembolia pulmonar. Vamos ahorita a hablar de algunos exámenes complementarios que me ayudarían en la emergencia antes de llegar a los exámenes mayores. Otro es la presión torácica, la tos, la hemoptisis, el broncoespasmo, el síncope, que realmente es una de las causas que se está viendo bastante. Paciente con síncope, hemos visto muchos que al final sí termina siendo una tromboembolia pulmonar. El colapso hemodinámico, bueno, el 5% de los casos. La tríada clásica se dice que es la disnea, la hemoptisis y el dolor pleurítico, ¿no? Que está presente solamente, lamentablemente, en el 20% de los casos. La inflamación física que uno encuentra en estos pacientes es la taquimia, en el 90%, la taquicardia en el 50%, fiebre, la presión arterial variable, a la inspección cómo llega el paciente, diaforístico, angustiado y tranquilo. Si ustedes se dan cuenta, un paciente con dolor de pecho, con dificultad respiratoria, viene diaforítico, lo primero que vamos a pensar es que es un problema coronario. No es lo primero que se nos pasa al pecho, ¿no? Pero recordarles que también puede estar algo diferencial en una tromboembolia pulmonar. Clínicamente podemos encontrar el segundo ruido pulmonar aumentado, podemos encontrar frote pleural, rombos húmedos y similares. Como digo, es bastante. Si tú encuentras rombos húmedos, encuentras similares, puede pensar en asma, puede pensar en una neumonía. No hay nada típico en estos pacientes con tromboembolia pulmonar. Las pruebas complementarias como el que nos ayudan antes de hacer pruebas mayores. Tenemos el electrocardiograma. En el electrocardiograma realmente el hallazgo principal que encontramos es la taquicardia sinusal. Ese es el hallazgo principal. Lo demás, el patrón S1 DT3, como vemos en el D1 vemos la S profunda y en el D3, vean, hay una Q, en D3 T negativo. ¿No? Luego encontramos bloqueo completo de la rama derecha, que lo van a ver en D1, B2 y B3. La R1 reprima. En B2 y B3. Y podemos ver también inversión de las ondas T, que de B1 a B4. Estas inversiones de las ondas T se ven casi siempre en tromboembolias severas, ¿no? No es muy común ver las T negativas de B1 a B4. Y la desviación del eje a la derecha. Lamentablemente no es patológico, no necesariamente vamos a encontrarlo. Pero el hallazgo principal de estos pacientes, recuerden, el paciente con una insuficiencia respiratoria, disnea súbita y taquicárdico en el electro, piensen en un TEP. No van a encontrar, lamentablemente, eso sería espectacular que encontremos un S1 TT3. No lo vemos. No es muy común, pero sí se puede ver. Otros ayudas que tenemos es la radiografía tórax. Lamentablemente pues no posee una sensibilidad, una especificidad, pero no puede ser útil para descartar otras causas de disnea. Por ejemplo, el signo de Westermann, lamentablemente no lo podemos ver bien acá, pero si ustedes se dan cuenta o traten de imaginarse bien, vean el lado derecho y vean el lado izquierdo. El lado derecho lo van a ver más oscuro, ¿no? Y en el lado izquierdo ustedes pueden ver el hilio pulmonar, que no lo están viendo en el lado derecho. No se ve el hilio pulmonar en el lado derecho porque está obstruido probablemente una arteria pulmonar. ¿Y por qué lo vemos muy oscuro? Porque la ventilación no está comprometida en un TEP. El problema es vascular.
no es oxigenatorio. Por eso ustedes lo pueden ver bien oscurito del pulmón derecho. La otra es la joroba de Hampton. Se ve principalmente en los pacientes que hacen TEP bien periféricos. La obstrucción es bien periférica, donde se va a llenar los sacos alveolares de sangre y se ve como un triángulo. Y la otra es el síndrome de Fletcher, ¿no? Que si ustedes se dan cuenta, la arteria pulmonar se tiene que bifurcar como en el lado izquierdo. El hilo pulmonar se bifurca, en el lado derecho no se bifurca, probablemente porque hay una obstrucción. Hay algo que está obstruyendo y el pasaje de sangre se está haciendo alrededor. Por eso que se ve esta zona. Porque debe haber algo que está obstruyendo el pasaje de la sangre. Lamentablemente, pues esto, yo la verdad nunca lo he visto. Nunca he visto. Y eso solamente dice en los libros, pero yo nunca he visto ninguno de estos. Otra que nos puede ayudar son los gases arteriales. Si es un paciente con una insuficiencia, es un paciente con un probable TEP, ¿no? Lo que vamos a encontrar inicialmente es una alcalemia, una alcalosis respiratoria. La alcalosis respiratoria sería cuando el paciente comienza a hiperventilar tratando de jalar aire, meter aire. A su vez, lo que podemos encontrar sería en estos pacientes la presión arterial baja, está en hipoxemia. Y la otra que podemos ver es la gradita alveolar arterial. La gradita alveolar arterial de estos pacientes están elevadas y el PAFI estaría bajo. Entonces podemos ver hipoxemia, alcalosis respiratoria, gradita alveolar arterial elevada y el PAFI bajo. Que es lo que podemos ver en estos pacientes. Bueno, antes de tener las bases arteriales a estos pacientes les tomamos, hacemos la pulsiometría y encontramos pues la gran mayoría una saturación de ácido menor de 90. Esos son los complementarios que nos pudiera ayudar en el momento, ¿no? Bases arteriales, una placa de tórax y la saturación de oxígeno, que lo podemos hacer en emergencia en el momento que llegue el paciente. Bueno, si ya nosotros tenemos una idea, ¿qué hago yo si llevo un paciente con manifestaciones clínicas y hallamos de prueba complementaria subjetiva de TEP? Vemos que el paciente tiene un ADA que es compatible con un TEP, y el paciente está desaturando, ¿no? Y tiene un electrocardiograma con taquicardia. Lamentablemente, como dije, no vamos a poner ese grupo TT3, pero ya tiene taquicardia y el ADA compatible con hipoxemia. Tenemos que pensar que pudiera ser un TEP. Si nosotros pensamos que es un TEP, lo primero que vemos, tenemos que ver si el paciente está estable o está inestable. Es lo primero que tenemos que ver. Si nosotros vemos que el paciente está inestable, podemos utilizar, teniendo la idea que puede ser un TEP, podemos hacer un ecocardio. ¿No? Ese ecocardio lo podemos hacer en la cama del paciente acostado, sin llevarlo a un tomógrafo todavía. ¿No? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar nosotros con la eco? Queremos buscar disfunción y crecimiento del ventrículo derecho, que es lo que vamos a ver en TEP. Como yo les había dicho, cuando hay obstrucción de arriba, lo primero que sufre es el ventrículo derecho. Entonces, en una eco, lo que vamos a ver, lo que tratamos de ver si es un TEP, crecimiento del ventrículo derecho y dilatación del ventrículo derecho. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Si nosotros encontramos en la eco que tiene disfunción del ventrículo derecho, crecimiento del ventrículo derecho, el siguiente paso es un TAC inmediato, ¿no? Si la TAC me sale positivo, no tenemos ninguna otra ocasión, que es un TEP de alto riesgo. Si la TAC me sale negativo, el TEP está descartado, porque como le digo, para hacer el diagnóstico, el cual estándar es la tomografía. Pero ¿qué pasaría si yo estoy en otro sitio donde no tengo el ataque en el momento? Yo solamente, sabiendo que el paciente tiene estable, sabiendo que el paciente tiene disfunción del ventrículo derecho por eco, ya puedo asumir o decir que es un TEP y ya podría hacer el siguiente paso, que es la trombolisis, ¿no? en estos casos. Si la ecocardiografía que hacemos en la cama del paciente no encontramos disfunción, descartamos totalmente el TEP. Entonces, si tenemos un paciente inestable, ¿no? Y que no hay disfunción del ventrículo derecho, échate a buscar otra cosa, que sea la causa de esa inestabilidad, no es TEP. Ahora,
¿Qué pasa cuando llega un paciente estable? ¿No? Tenemos un paciente estable, tenemos manifestaciones clínicas sugestivas de TEP. Tenemos que, hay algunas pruebas que podemos utilizar, ¿no? Son los criterios de Wells y los criterios de Geneva, ¿no? Por ejemplo, los criterios de Wells. Los criterios de Wells nos dan unos ítems y nos dan puntaje. Por ejemplo, los ítems, cáncer, hemotisis, inamovilidad, taquicardia, historia previa de trombosis venosa de TEP, diagnóstico más probable que sea, y la trombosis venosa profunda. Cada uno nos da un puntaje. Nosotros lo que hacemos es acumulamos los puntajes y hacemos score. Hacemos score de 3 niveles o score de 2 niveles. El score de 3 niveles, por decirle, si me sale el paciente tiene un puntaje de 0 a 1, la probabilidad es muy baja, 10%. Si nos sale de 2 a 6, la probabilidad es 35%. Si nos sale el score, el puntaje más de 6, tenemos un 65% de posibilidad de que sea un TEP. Si comenzamos con en la parte inferior, tenemos un score más de 6 puntos, tenemos que pedir inmediatamente una angiotac. Si tenemos una probabilidad intermedia de 2 a 6 puntos, tenemos que pedir el dímero D. Y si tenemos una probabilidad baja de 0 a 1 el puntaje, tenemos que calcular otro criterio que es el PERC, que ahorita lo voy a decir. Y el otro es el score de 2 niveles, ¿no? Es lo mismo. Si tiene de 0 a 4 puntos, calcular con el PERC, y si tiene más de 4 puntos, hay que pedirle una angiotomografía. Ya, estos más o menos son los criterios de Wells. El criterio de Ginebra es casi lo mismo. Trata de decir lo mismo. Al final son ítems, puntaje, y según eso vamos calculando, ¿no? Igual, los ítems que dan el de Ginebra es trombosis venosa, frecuencia cardíaca, cirugía, fractura último mes, hemoptisis, cáncer, dolor unilateral de venas inferiores, signo de trombosis venosa profunda, edad mayor de 65 años, calculamos nuestro puntaje y nos da nuestra conducta a seguir. Tendrán de elegir cuáles eran los criterios de PERC que les iba a explicar. El criterio PERC es todo bueno, en otras palabras. Son pacientes que tienen son pacientes menores de 50 años, con una frecuencia cardíaca menor de 100, una saturación mayor de